soy Meli, estudiante de Ciencia Política. Y yo soy Manu, estudiante de Sociología. Yo soy Manuel, estudiante de Ciencia Política de la UBA. En esta mesa no hablamos de política, pero hoy hablamos de soberanía en el sur. Bueno, primero que nada agradecer a los chicos de Ágora que nos invitaron a hacer esta colaboración con Mel y yo, que un poco conformamos junto a otros compañeros el Observatorio Gaucho Rivero, ahí en la Facultad de Ciencias Sociales, un poco para contar cómo surge el observatorio y también qué cuestiones nos intentamos dedicar. Surge básicamente de la necesidad o de la inquietud de varios compañeros de distintas carreras de la facultad, Meli de Ciencia Política, yo de Sociología, compañeros de Comunicación, que veíamos que había una necesidad o, si se quiere, una vacante para primeros pasos en la investigación y obviamente algunas cuestiones sobre estudiar la cuestión Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que es central, si se quiere, en la geopolítica, pero también no solamente en la geopolítica, sino también en entender nuestra sociedad y nuestra cultura en la facultad. Y un poco ante esa necesidad o esa inquietud, nos planteamos, bueno, ¿por qué no armamos nosotros un espacio donde los compañeros y compañeras de la facultad que quisieran investigar sobre el tema puedan hacerlo en un ambiente ameno, la verdad que recontra humilde y recontra, sin pretensiones demasiado grandilocuentes, pero sí donde puedan los pibes y las pibas hacer un primer acercamiento al mundo de la investigación académica específicamente sobre este tema. Entonces nos empezamos a juntar, empezamos a diagramar, empezamos a ordenar quizás algunas cuestiones y nos planteamos empezar a trabajar en algunas líneas de trabajo, ¿no? Nosotros lo que planteamos, o la idea principal con los compañeros cuando nos juntamos a discutirlo, fue que el observatorio tenía que ser, mejor dicho, no solamente un espacio de investigación académica, sino también un espacio de formación integral, activa, para toda la comunidad de la facultad y no solamente de la facultad. De hecho, después se sumaron compañeros, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, se sumaron compañeros incluso del profesorado de Historia, de Joaquín B. González, como que se armó algo ahí bastante piola. Eso por un lado. Después también nosotros planteamos que, obviamente, la tarea principal del observatorio es el monitoreo constante y sistemático de la problemática. Entonces armamos un equipo de seguimiento que va siguiendo las noticias que van saliendo a partir de la lectura de diferentes medios sobre Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Y obviamente empezar a vincularnos con otros equipos, otros centros de investigación, otros observatorios de distintas universidades del país o de distintos lugares del país, para empezar a construir conocimiento como nosotros lo entendemos, que es de manera colectiva. Eso a grandes rasgos es el observatorio. Seguramente Meli también puede haber algo con respecto a eso que me estoy olvidando. Después, cada uno, los compañeros y compañeras que lo conformamos, que obviamente somos estudiantes, pero también graduados de la facultad, tenemos para el tema Malvinas y Antártida distintos puntos de entrada y distintas líneas de las cuales cada uno entró o le interesó el tema. Yo por mi parte, por ejemplo, lo que me había interesado en su momento es investigar las distintas posturas que tomaron no solamente la intelectualidad argentina, sino también distintos actores sociales frente a un hecho inconmensurable y también del que uno no puede mirar al costado, como fue el conflicto de Malvinas de 1982. Ahí por donde yo entré, si se quiere, a la cuestión Malvinas y a lo interesante de investigar de investigar sobre esos temas. No quiero monopolizar la palabra. No, fantástico, fantástico. A mí se me ocurrió una pregunta inicial que no sé por qué no la había pensado antes, que es ¿quién fue el Gaucho Rivero? ¿Es el quien da el nombre a su observatorio? Fantástico, le responde bien. Sí, Gaucho Rivero fue, en realidad su nombre era Antonio Rivero, fue un gaucho
que trabajaba como peón rural en Malvinas al momento de la invasión inglesa en 1833. Argentina, las Islas Malvinas estaban gobernadas por una comandancia argentina en ese momento. El gobernador era Julio Bernet, argentino, que había sido designado específicamente para administrar Malvinas como un territorio más de Argentina. Había una administración argentina, autoridades argentinas. Y en ese momento, cuando ocurre la invasión propiamente dicha, los ingleses obligan a las autoridades argentinas y a la población argentina que vivía allí a volver al continente, volver a Argentina. Y Antonio Rivero, que era un gaucho que trabajaba como peón rural ahí, no se negó a abandonar el lugar porque él trabajaba ahí, él vivía ahí, tenía su vida hecha ahí, su familia hecha ahí, él consideraba que su vida estaba ahí y se negó a abandonar las islas. Entonces lo que hizo fue acaudillar a un grupo de sus compañeros de trabajo, un grupo de gauchos y un grupo de indios que también estaban ahí, y se rebeló contra los ingleses, contra la invasión inglesa. Y resistieron 3 meses, casi 4 meses en las Islas Malvinas, defendiendo la soberanía argentina en las Islas Malvinas, izando incluso la bandera argentina en las Islas Malvinas durante ese tiempo de resistencia. Y nosotros pensamos que el Gaucho Rivero es una figura que se tiene que reivindicar muchísimo más de lo que se hace actualmente, y un poco ahí de la idea de nombrar a nuestro observatorio como a él, en honor a él, por así decirlo. Una figura que nos recuerda todos los días la importancia de defender la soberanía en nuestra tierra. Bien. Con lo que uno tiene a mano muchas veces también. Total. Que nosotros queríamos recuperar eso también. El tipo resistió ahí Con boleas. facas y Con boleadoras. Bien. Año. Y esto fue inmediatamente después de la ocupación. No, 33 también. Sí, 33. Fantástico. O sea, es el primer caso de resistencia argentina frente a la invasión. Exactamente. Bien, excelente. Entonces, vos habías hablado, Manu, previamente de que tu interés, y particularmente una investigación o una especie de área de involucramiento que tenés vos, son las posturas que toman diferentes actores de la sociedad civil y de diferentes, no sé, corporaciones del país frente a la guerra. O sea, posturas que toman cuando estalla la guerra, ¿no? Con la primera incursión del 2 de abril. Eso. ¿Qué nos puedes contar? Digo, ¿qué te gustaría hablar sobre el tema? No sé, yo anoté como una lista de actores que vamos a ir explorando. Digo, hay casos particulares incluso que son interesantes, o partidos de izquierda, o quien hoy en día es el presidente de la sociedad rural. Digo, hay diferentes casos de gente que tuvo posturas que sorprendían por lo menos lo intuitivo sobre la guerra. Claro. Bueno, ahí sí, yo entré en ese tema sobre todo porque primeramente cuando uno empieza a meterse, lo primero que uno tiene que hacer es empezar a escuchar a los excombatientes, a los héroes de Malvinas. Yo venía, si se quiere, de una postura un poco más, si se quiere, desde los pobres pibes, la victimización de nuestros héroes que fueron a pelear por la soberanía argentina allá en Malvinas. Y tuve un proceso a partir de la escucha de conversaciones que pude tener con excombatientes y demás, de empezar a replantear algunas cuestiones, de por qué estos tipos que han venido a combatir no les gustaba y no estaban de acuerdo con que se les dijera pobres pibes o que se los victimizara, sino que justamente reivindicaban su heroísmo. Reivindicar también la figura del Gaucho Rivero, por eso también tomamos su nombre, es justamente porque nos sirve para entender que el conflicto y la reivindicación de la soberanía argentina de Malvinas es de larga data y no arranca en 1982. El proceso de desmalvinización que vino luego de la guerra, que lo empezó a implementar la dictadura inmediatamente después de perder ese enfrentamiento y fue continuado por el alfonsinismo, obviamente incentivado por Gran Bretaña y Estados Unidos,
Digo, era la condición para que nosotros nos reinsertáramos en el mundo, que dejáramos de tener pretensiones sobre nuestro territorio malvinero y del Atlántico Sur y de las Islas Georgia y Sandwich. Y justamente la desmalvinización iba en ese sentido. Ahora, si uno no comprende Malvinas y la guerra dentro de la larga historia y larga lucha de la Argentina por el reclamo soberano de esos territorios, probablemente se pierda y termine pensándola solamente en el marco de la dictadura. Bien. Y es muchas veces lo que llevó a muchos actores. A ver, ¿qué pasó? Cuando uno empieza a investigar qué pasó con el estallido de la guerra, que esto para una sociedad, una guerra, es algo que te da vuelta 360, 180 grados. O sea, uno no puede seguir igual ante el estallido de una guerra, de un conflicto, donde tus pibes, tus vecinos, tus amigos, tus hermanos, tus familiares, tus docentes, tus maestros, de repente tienen que ir a luchar a ese territorio. Uno no puede seguir igual. Y a mí lo que me interesaba pensar era como tantos actores, o si se quiere, el disparador que a mí me llevó a pensar la cuestión de la guerra y cómo problematizarla, fueron las grabaciones multitudinarias de la Plaza de Mayo con Galtieri. ¿Viste? Porque uno viene de esa experiencia, aparte uno claramente sabe de los horrores de la dictadura y los repudia y de ningún modo soslaya eso. Entonces yo decía, ¿cómo puede? Pero esto era ya en 1982, con la dictadura yéndose casi, digamos. ¿Cómo podía haber tanta gente en esa plaza que bancaban a la dictadura? Entonces había algo ahí que a mí no me cerraba o no terminaba de comprender. Y me parecía que la mejor forma de hacerlo era con los excombatientes y también empezando a investigar a esos actores que durante toda la dictadura habían sido opositores, no solamente de la intelectualidad, sino actores sociales. Digo, ¿qué hizo, por ejemplo, el movimiento obrero organizado? ¿Qué hicieron las madres de Plaza de Mayo? Las Malvinas Argentinas nos desaparecieron también. Y investigué particularmente la figura y la historia de Gualdini, de Saúl Gualdini. Sí, en ese momento secretario general de la CGT. Sí. Exactamente. Que era un tipo que durante la dictadura fue preso Bien. innumerables veces, un tipo que muy combativo. Sí, 3 años antes había encabezado el primer paro general por la marcha del Paz, Pan y Trabajo del 79. Claro, sí. Exactamente. Que ahí fue donde se cantó por primera vez contra la dictadura, en el sentido de... Perdón. La primera que se movilizó contra la dictadura lo organizó él, que él cayó preso después de esa movilización. En un contexto sumamente oscuro, sumamente represivo. O sea, nadie puede decirle a Gualdini que durante la dictadura no acompañó el proceso, o sea, todo lo contrario, digamos. Ahora, ¿qué hace Gualdini y qué hace la CGT cuando Argentina declara, o cuando Argentina recupera las islas? Saca un comunicado que para mí es muy significativo, que es el que dice: los subversivos de ayer somos los patriotas de hoy. Bien. Y hace una jugada ahí muy interesante, que es que la dictadura venía de no reconocerle ni siquiera estatuto jurídico, personalidad jurídica, sí, a la CGT. Que ellos arman la CGT Brasil, que era la CGT clandestina. Sí, porque había cierta cooptación de la CGT a Sopardo. Claro, exactamente. Vos tenías todo el sector del sindicalismo más dialoguista, que si no me equivoco la Triaca, más dialoguista. Sí, padre del ministro de Trabajo de Mauricio Macri, sí. Exactamente. Sí. ¿Raimundo Ongaro o estoy fuera del tiempo? Raimundo Ongaro, no, Raimundo Ongaro no. Exacto. Pero bueno, ellos estaban con la CGT de Brasil, como Gualdini, clandestina, armada clandestinamente, no lo reconocían en personalidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estalla el conflicto, cuando Argentina recupera las
las islas, claro, llaman a todos los actores, entre ellos también al sindicalismo de Gualdini. Y dice, ¿cómo es? Nosotros que hasta ayer éramos subversivos. O sea, hay una convocatoria sí. del Ejecutivo, bien. Hasta ayer éramos subversivos, bueno, hoy somos patriotas. Es una postura que también tomaron las madres, digo, en el sentido de que, por ejemplo, ellos venían en pleno plan de lucha, hasta literalmente el 1 de abril de 1982 estaban en plan de lucha con el gobierno. Y el 2 de abril, cuando se anuncia la recuperación, ellos desisten del plan de lucha y dicen, no, nosotros en este momento particular histórico no podemos no estar bancando y acompañando a los soldados argentinos que están combatiendo Malvinas, que son los hijos de los trabajadores y las trabajadoras que nosotros defendemos. Poniendo el foco no en las cúpulas militares, sino en los soldados que estaban poniendo el pecho a las balas en Malvinas, chupando frío seguramente, seguramente con hambre, sí, todo lo que vos quieras, pero bancando una causa que uno cuando lee, también incluso hablando de los actores sociales del conflicto, cuando uno lee las cartas que escribían los soldados, muchas veces había mucha conciencia de lo que se estaba haciendo. No son muy conocidas las cartas. Hay una carta La carta de Teniente Esteves. Del Teniente Esteves, la carta del Teniente Esteves, la carta del docente, que ahora se me fue el nombre, pero es una carta muy conocida y muy tremenda que escribe un docente de escuela primaria a sus alumnos, que es tremenda, con una conciencia brutal sobre lo que estaba pasando y de la valentía y el coraje que estaban teniendo sus soldados. Y bueno, un poco yo lo que hice en la investigación que después publiqué en el observatorio es justamente contrastar esta postura que tenía Gualdini con algunas determinadas posturas de la intelectualidad argentina que planteaban otra cosa. Yo discutía mucho con Rosicner, que él escribe de la guerra sucia a la guerra limpia, donde su planteo es que lo mejor que le puede pasar a la Argentina, lo mejor que le podía pasar a la Argentina era perder esa guerra, porque ¿cuál era? La guerra limpia, que era la guerra de Malvinas, era la continuación directa de la guerra contra la subversión que planteaba la dictadura, que era la guerra sucia. Y que la derrota en Malvinas iba implicaba la derrota en ambos campos. Claro. Okay. Y que la victoria argentina en Malvinas solamente era la victoria del régimen y no la victoria del pueblo argentino. Bien. Y con eso yo quería discutir o problematizar esa postura. Por una cuestión muy intuitiva, que yo lo leí y decía, pero ¿cómo vas? Están los pibes argentinos muriendo en Malvinas y vos estás aprendiendo que lo mejor que nos puede pasar es perder esa guerra. Y desde esa cuestión intuitiva y esta sentimental, empezar a investigar, traer cosas de Horacio González, un tipo que pensó muy bien la cuestión Malvinas, traer cosas de bien. Eso. No, eso, a mí me parece interesante. Primero hay una cuestión que creo que es la subsiguiente a la que voy a mencionar ahora, que es la cuestión de la desmalvinización y la retórica desmalvinizadora, que creo que es la que se ubica muy bien en esa tensión entre que la guerra haya sido durante la dictadura, que haya habido casos de tortura por parte de los oficiales a los conscriptos o a los soldados, esta cuestión de muchos menores de edad, bueno, que lo charlábamos y lo comentábamos antes de empezar el capítulo, van a repetir muchas explicaciones que a mí me parecen muchas de ellas tienen sentido. Pero por ahí, antes, explorar un poco más esta cuestión de los actores y su posición en la guerra, digo, ¿qué puedes hablar o qué te gustaría explorar de cómo se posicionan los partidos políticos? ¿Cómo se posicionan? Bueno, hemos hablado un poco de los sindicatos, las personalidades, digo, de la intelectualidad de izquierda, hay una posición oficial del PJ, del UCR, está, bueno, además de Gualdini está el caso de Jorge Abelardo Ramos, que lo conversamos un poco antes de que empiece, y era un caso interesante que es el de Nicolás Pino, a mencionar que es el actual presidente de ese cargo de la Sociedad Rural Argentina. Claro. Fue voluntario en Malvinas. Claro, que está el video famoso de que era muy jovencito. Exactamente. Anotándose voluntariamente con amigos, sí. Sí, exactamente. Bueno, en general, de todo el arco político, hubo una decisión de, bueno, en este determinado momento histórico, acompañar a los soldados, repito esto, acompañar a los soldados, no así al régimen, pero sí acompañar a los hijos y las hijas de los trabajadores argentinos que estaban yendo a combatir. Eso me parece que es
como vos planteás, claramente hay una tensión. Hay algo ahí que es verdad. La pregunta es, ¿puede una dictadura genocida de su propio pueblo, entreguista, porque no nos olvidemos que aparte de desaparecer a 30.000 compañeros, su principal objetivo también fue traer el liberalismo a nuestro país? ¿Puede esa misma dictadura llevar adelante a cabo una acción patriótica o una acción de defensa de la soberanía? Me parece que ahí está, es verdad, esa es una tensión fundamental. También están las respuestas que la gente dio en ese momento, y para sobrellevar eso, porque es muy duro, como planteamos recién, eso, tener compañeros de cursada, vecinos, amigos que están yendo a combatir. En general, de todo el arco político, hubo un acompañamiento. Y decir, bueno, hasta que termine este conflicto, nosotros vamos a acompañar a los soldados, no es el momento para profundizar la lucha contra el gobierno, si se quiere. Ahora, también hay que decirlo, una vez finalizado el conflicto, por ejemplo, la CGT, un día después de que había finalizado el conflicto, retomó el plan de lucha. Bien. Y volvió a la calle. Fue algo realmente una decisión muy consciente de que ese momento era un momento muy particular. De hecho, Ubaldini, después de hace una semana había estado preso porque estaba en el plan de lucha de la CGT, lo invitan a ir a las Malvinas. Bien. Y viaja con Jorge Abelardo Ramos, por ejemplo, de la una tradición trotskista, sí, que también lee, y él también tiene esa lectura, de que en este momento lo que hay que hacer es estar acá y bancar a los soldados y a nuestros héroes, digamos. Bien. Y ahí me parece muy interesante. Acá tal vez voy a hacer aparecer como por ahí las preguntas más... que más exploran como esa cuestión que ustedes consideran que se fue consolidando con el post-conflicto de Malvinas y particularmente del alfonsinismo en adelante, que es una retórica desmalvinizadora. ¿Por qué ustedes hablan de que hay una retórica desmalvinizadora con respecto al tema? Nosotros un poco lo que creemos, yendo un poco a datos históricos, después de terminar el conflicto, que es cuando se empieza a construir esta narrativa de la que vos preguntás, que vos mencionás, es que, por ejemplo, vos tenés casi la misma cantidad de soldados fallecidos después de que finaliza el conflicto, o sea, después de que vuelven al continente, a Argentina, por suicidios, por estrés postraumático, por no saber cómo lidiar con eso que se vivió, que caídos en combate en Malvinas. Justamente porque no había una contención estatal, ni hablar de contención en términos de salud mental, en materia económica, cómo reinsertarse laboralmente, cómo reinsertarse en la sociedad, no había nada de eso. A los soldados, cuando terminó el conflicto, se les hacía, además de devolver las cosas, etcétera, firmar sería un acuerdo de confidencialidad donde ellos se comprometían a no decir nada de lo que había pasado en la guerra. Mira. Entonces, eso por una cuestión, todos estos datos, todas estas cuestiones por el lado de cómo impactó en los héroes, en los combatientes, psicológicamente y materialmente. Pero también hay una cuestión de la construcción narrativa, esto que decís, de no, por lo menos en mi opinión, no sé qué pensás vos, Manu, de una falta de una visión bicontinental del Estado argentino, de la nación argentina. No hay como por lo menos yo no veo en esos gobiernos, una proyección de la importancia de la soberanía argentina en el sur, en la Antártida, en Malvinas, en el Atlántico Sur, y una poca visión de querer construir narrativamente la soberanía argentina en Malvinas. Que es como un poco esto que creo que tal vez es justamente la dictadura es un parteaguas en la gran mayoría de los problemas de la cotidianidad del presente argentino. Uno de ellos creo que es la falta de visión geopolítica a mediano y largo plazo. La Argentina desde el último peronismo
no volvió a tener una concepción de geopolítica, digo, de planificación estratégica a largo plazo. Pero bueno, nada, hay una cuestión que es esto, de la experiencia de los combatientes. Vos habías hablado de que hay muchísimos, lo mismo, incluso más, suicidios después del conflicto de Malvinas que caídos en combate. Hay algo que tiene que ver, digo, con esta cuestión de la situación de los combatientes, no sé, la edad promedio, que muchos eran menores de edad o conscriptos, colimbas, digo, casos de tortura por parte de oficiales hacia soldados y conscriptos, digo, más allá de la cuestión de la mala preparación, el mal armamento, unas fuerzas armadas que se habían venido preparando desde hace años para la represión interna y no para la defensa nacional. Digo, ¿cómo se resuelve la tensión desde justamente una narrativa remalvinizadora, esa tensión entre la situación de los soldados en Malvinas y justamente el rol que tienen las altas esferas de las Fuerzas Armadas con cómo se resuelve esa tensión con el hecho de considerar una gesta patriótica y considerar héroes a los soldados? Ok. No, primero para aclarar, que también me parece importante esto que decimos de, bueno, las cúpulas militares que estaqueaban a los pibes. Exactamente eso, sí. Claro, los héroes son los que dieron el cuerpo en Malvinas en combate. Por ejemplo, el padre de Victoria Villarruel, que estaqueaba a los pibes, no es un héroe de Malvinas, es un traidor de la patria, básicamente. Bien. Aunque el gobierno o ella, todos los 2 de abril, lo quieren hacer ver como que es un héroe de Malvinas. Los héroes de Malvinas fueron los que entregaron la vida combatiendo y defendiendo la soberanía argentina. Eso por un lado. Sí, también hay que decir que no todos los jefes militares estaqueaban al pibe. No, por supuesto, sí. De hecho, hay casos incluso que, no sé, de una... Tal vez no nos puedan generar una gran simpatía política, pero han tenido un rol muy importante en la conducción militar de Malvinas, como será Aldo Rico, por ejemplo, o Seinelin. Claro. Total, sí, no, obviamente no hablando de toda la cúpula militar, pero sí para hacer una diferenciación, digo, no, total. Y después, me parece que, bueno, lo hablábamos un poco antes de empezar, de todo lo que fue el informe de Rattenbach, que me parece que puede ayudar a esclarecer un poco esta distinción. El informe de Rattenbach es un informe que la misma junta militar manda a hacer, manda a investigar, manda a realizar una vez finalizado el conflicto bélico, para esclarecer un cuestión de cosas, también unas protocolares de cualquier guerra, y ese informe recopila un montón de datos, investiga las estrategias militares que se usaron en la guerra, etc., y concluye que hubo errores de planificación militares, estratégicos y tácticos. Y en todo este periodo, ese informe era oculto, no se conocía, era como un secreto sumario, y en 2000, no recuerdo el año exactamente, pero en el gobierno de Cristina se decide desclasificarlo y publicarlo, o sea, difundirlo, para esclarecer un poco y para mí, de vuelta a mi opinión, resolver un poco esta tensión. Como reconocer los errores estratégicos de lo que mencionábamos, la mala preparación armamentística, la mala preparación de los soldados, etc. Esos errores de planificación militares en la estrategia militar y en la táctica militar utilizados en la guerra, pero sin dejar de reconocer y defender la soberanía argentina en Malvinas. Bien. Y creo que tal vez vamos con la última pregunta antes de como ir un poco con la actualidad del conflicto y la actualidad del tema del Atlántico Sur y la Antártida en general, que es ¿cómo hacemos para construir o cómo nos relacionamos con el hecho de construir una narrativa patriótica, remalvinizadora, y eso, digo, de lo que fue la gesta, cuando estamos hablando de una derrota militar, de un conflicto que efectivamente se perdió? Yo creo que hay varias cuestiones. Primero, el conflicto militar se perdió. Ahora sí, si bien hubo un montón de decisiones que se tomaron mal, no se planificó la guerra, los escenarios posibles que la dictadura había vislumbrado, no se dio ninguno, porque Estados Unidos ni siquiera fue neutral, o sea, apoyó directamente a Inglaterra. Sí. De hecho, quien gestiona
la extensión del apoyo estadounidense a Gran Bretaña a través del Congreso estadounidense es Joe Biden en ese momento. Sí, Mirá, sí, que en ese momento era senador. Mirá. O sea, ni siquiera. O sea, eso desde ya. Ahora, también lo charlamos también fuera de aire. La mitad de las bajas argentinas se debieron a un crimen de guerra, Sí. que fue el hundimiento del general Belgrano. Aproximadamente 300 argentinos. Sí. Que de hecho es muy interesante, yo la primera vez que lo vi me sorprendí, ver el mapa del Atlántico Sur y ver el punto situado donde fue completa, o sea, muy lejos realmente de las Malvinas. De hecho, justamente tengo entendido que el crimen de guerra está constituido por el hecho de que está por fuera de la zona de combate. La zona de combate, el límite lo estableció Reino Unido, incluso. Bien. Fantástico. Bueno, y ahí, y lo hago cortito, obviamente, la pelea con el imperialismo y con el colonialismo no es fácil. Digo, el gaucho Rivero pasó, también es un héroe. Y finalmente lo terminaron capturando. Pero resistió, se plantó y gracias a él hoy podemos decir que en ese momento había, y gracias a Bernet, que en ese momento había argentinos viviendo en las Islas Malvinas. Claramente no es una lucha sencilla, ni mucho menos fácil, y obviamente es un camino largo. Muchas de las cosas que, si yo preguntarle a Argelia, digamos, o el pueblo vietnamita, o sea, tuvo que pasar un millón de cosas. No estoy comparando la situación, pero en cierto sentido el imperialismo opera así. Y parte del problema del fenómeno de la desmovilización, que justamente buscaba eso, que nosotros pensemos, y ahí si querés lo digo con la actualidad, que el imperialismo no tiene fisuras, no tiene fallas. O sea, que nosotros erramos todos los goles y ellos meten todos. Sí, como una maquinaria indestructible. Claro, y cierto fatalismo al respecto también. Incluso hasta la desmovilización lo que hizo fue generando hasta cierta culpa de haber querido recuperar las Malvinas por una acción militar. Sí, es verdad. Sí. Cuando digo, nada más lejos de pensar que el imperialismo va a permitir que eso ocurra. Entonces, el imperialismo, si bien el imperialismo, vamos a ser más concretos, el imperio británico es un imperio, como gran parte de las potencias occidentales, que están llegando a un momento en el que están encontrando sus límites, sus limitaciones. Ahora, hace poco confirmaron, y hasta lo digo con la actualidad, los yacimientos de petróleo en Sea Lion, ¿no? En la cuenca norte de las Malvinas. Bien. Donde se calcula que para 2028 va a haber una extracción, va a empezar la extracción comercial de... Si querés, puedes explicar qué es Sea Lion un poco por el público que no lo conoce. Perdón. La economía de Malvinas, de la colonia británica Malvinas, se basa hace mucho tiempo principalmente en las licencias pesqueras que le vende a barcos españoles, taiwaneses, coreanos. Básicamente el 60% del dinero que le entra a la administración británica en Malvinas viene de esas licencias pesqueras. Bien. ¿Qué pasó? Los últimos 10, 11 años, la pesca anual, que es por temporada, viene siendo cada vez más baja. Se pesca sobre todo un calamar patagónico, que claramente está llegando a ciertos límites. No es que el calamar patagónico haya desaparecido, de hecho hay una noticia muy interesante de este año, que es que, claro, los ingleses dicen, che, ojo, porque los barcos cada vez están pescando menos calamar, no van a dejar de comprar la licencia, porque no hay nada para pescar, porque ellos claramente tienen un modelo depredatorio, no tienen una cuestión así, o sea, depredatorio de los recursos naturales. Dice, claro, no es que el calamar patagónico o el plancton no esté más, sino que se quedó en la zona de la economía exclusiva argentina. Bien, fantástico. Sí, o sea, está el paper, como una noción diplomática de calamar. Claro. No, ustedes ya depredaron todo. Sí. Claro, como ellos hicieron un momento también con las ballenas, ellos hicieron sobre todo... Hay casi como una especie de noción de que en algún momento van a tener que devolver ese territorio, entonces tienen que aprovechar a exprimirlo lo más posible. Exactamente. Lo preocupante, pero ahí tenés. El sistema tiene su quiebre, tiene su falla, tiene sus fisuras.
Hace poco, la gran noticia de del último tiempo sobre Malvinas es que dos empresas, una británica y una israelí, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, confirmaron que en la cuenca norte de Malvinas, en un yacimiento que se llama Sea Lion, hay petróleo, hay posibilidad de extraer petróleo en crudo a grandes dimensiones, que era algo que hasta ahora se pensaba que no. De hecho, había una gran discusión si el petróleo de Malvinas era bueno, si era malo, porque no había una gran explotación de ese petróleo. Ahora, esto cambia el panorama. Ellos calculan a partir de 2028 empezar a extraerlo comercialmente, pero ya lo tienen confirmado que lo van a empezar a hacer. De hecho, Malvinas ahora están en Puerto Argentino. O sea, hay una confirmación de que va a empezar esa extracción, que es, supongo, con el método de extracción offshore, que es el mismo que las organizaciones ambientales se oponen a que se realice en las costas del mar argentino. Exactamente. Bien. Violando un montón de normativas de la normativa argentina, digamos. De la ley de hidrocarburos, sin respetar ningún tipo de ley ambiental. Digo, no hay ningún tipo de aseguración de nada de eso, digamos. Eso es lo más importante. Lo ponen en una situación complicada. Todo ese petróleo que le pertenece a Argentina, porque está dentro de la cuenca de las Malvinas, va a ser utilizado por empresas israelíes y británicas y van a hacer realmente mucho dinero con eso. Lo que no hay es una respuesta de la Cancillería Argentina frente a eso, seria. Obviamente sacó un comunicado, pero con comunicados en política internacional. Sí. Digo, no hay una respuesta real. No, sí, hay una noción de que una noción bastante incorrecta de entender de que la política internacional son discursos, son comunicados, eso, son enunciados. Claro, exactamente. Y para mí el otro problema también que veo es que hay una a diferencia de como ocurría en los gobiernos de Néstor y Cristina, por ejemplo, en ese momento histórico donde había una gran conexión continental o una idea de algún tipo de integración regional, hoy en día eso no ocurre. Y muchas de las embarcaciones y de los aviones que hoy en día proveen la colonia en Malvinas, como también a las bases, ya le conecto con el tema más de Meli, con las bases de Antártida británicas que también disputan nuestro territorio antártico, usan como bases logísticas de apoyo aeropuertos y puertos de Brasil, de Uruguay y de Chile. Bien. Y me parece que hasta que no volvamos a comprender que las islas, que Malvinas, la cuestión Malvinas y todo lo que engloba no es solamente una causa nacional, sino una causa latinoamericana, va a ser muy difícil y me parece que ahí está una de las claves más importantes. Bien. Yo ahora les quería como hacer una pregunta por ahí o abrir un espacio que creo que conecta los dos temas, como para ya empezar a hacer un puente entre los dos temas que nos convocan hoy, que son justamente el tema de Malvinas, Isla del Atlántico Sur, con el tema de Antártida y Atlántico Sur. Una cuestión es, nosotros estamos en un mundo, o por ahí venimos incluso de un mundo donde había cada vez más instalación y como sedimentación del tema en los foros diplomáticos internacionales, en la ONU, no sé, hace 10, 15 años, donde había cada vez más una especie de como de que se instaba a Reino Unido de todas las partes de la ONU, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, a cada vez, sentirse más presionado en resolver diplomáticamente esta cuestión y establecer, no sé, un plazo para la devolución, un modelo tal vez parecido al que fue al que tuvo Hong Kong con China, como un plazo de devolución, lo que sea. Cada vez nos estamos adentrando más en un mundo donde el derecho internacional, esta es una observación propia, pero creo que es relativamente fundada, de que cada vez nos acercamos a un mundo donde quien tiene la posibilidad de no respetar el derecho internacional puede elegir no hacerlo cada vez más impunemente, ¿no? Entonces en esta cuestión nos venimos acercando a, no sé, el fin del Tratado Antártico, a, justamente que hay una planificación ya constituida sobre cuándo van a empezar a ser explotados los nuevos recursos encontrados en Malvinas. ¿Cuál es la posición que tiene la Argentina, el pueblo argentino, la sociedad argentina, que tal vez le da una importancia que circunstancialmente es mayor a la que da quien está en el lugar del Ejecutivo Nacional?
Entonces digo, ¿cuál es la perspectiva de acción que se tiene sobre ese tema? Bueno, y aparte no, primero, como para empezar a meter un poco más el tema de la Antártida, me parece que es importante conectarlo con Malvinas, viéndolo de una manera integral. O sea, uno no puede defender la soberanía en Malvinas sin defender la soberanía en la Antártida y viceversa. Pero sí es verdad que, lo hablaba con Manu antes, de que capaz en la sociedad, como vos decís, hay una conciencia de las Malvinas son argentinas, que creo que defiende cada argentino, lo defiende muy bien, y lo lleva muy bien, y lo lleva con orgullo, pero no hay algo así como una conciencia antártica. Por esto que hablábamos, de que quizás geopolíticamente no hay una proyección de una nación bicontinental, por lo menos en grandes proyectos políticos que ha tenido Argentina. Digo, para mí el mayor avance en la cuestión antártica fue, vos también lo decías, en los gobiernos de Perón. Digo, se le da mucha importancia a eso, se mandan muchas investigaciones, se crea el Instituto Antártico Argentino para estudiar los temas, como mucho financiamiento en investigar qué estaba pasando en la Antártida, y cómo funcionaba la Antártida y cómo llegaba a la Antártida, que eso en un momento se corta. Para mí es importante, por un lado, generar esta conciencia antártica en la sociedad, pero por el otro lado, este plan de acción que vos decís, capaz desde el gobierno, desde un proyecto de país que integre o que piense en la importancia geoestratégica y geopolítica de la Antártida y el Atlántico Sur. Yo no creo que, o sea, es muy común escuchar que esto de que el Tratado Antártico se termina en 2030, y sí y no. O sea, lo que se termina en 2030 es el Protocolo de Madrid. Bien. El Tratado Antártico es el tratado que se firma finalizada la Segunda Guerra Mundial, como para evitar un conflicto, o sea, como para evitar que la Antártida sea un escenario bélico de la Guerra Fría. Pero a ese tratado, propiamente dicho, se le suman protocolos y otros tratados que en su conjunto forman el sistema del Tratado Antártico. Ok. El Protocolo de Madrid es uno de esos complementos del Tratado Antártico que generan el sistema del Tratado Antártico. El Protocolo de Madrid lo que dice es que no se puede perforar, no se puede extraer petróleo, básicamente, y eso tiene una cláusula de renovación en el 2030. ¿Qué quiere decir? Que los países que conforman el sistema del Tratado Antártico en 2030 se tienen que juntar, se tienen que reunir, cuya sede es en Argentina, dicho sea de paso, también importante. Bien. Eh, ¿Cuáles son todos los países que tienen intereses o reclaman soberanía sobre la Antártida? Los que reclaman O la ejercen. soberanía, los países que tienen un reclamo soberano son 7 países. Bien. Pero vos podés ser parte del sistema del Tratado Antártico sin tener un reclamo de soberanía. Bien. ¿Okay? Por ejemplo, Brasil Okay. es parte del sistema, no tiene un reclamo de soberanía como si tiene Argentina y como tiene Chile, porque responde a esto que decía Mano, de una visión en esos años de integración regional latinoamericana, donde la Antártida era una causa latinoamericana, entonces había como un interés de, como región latinoamericana, ocuparnos, involucrarnos en la defensa de la Antártida. Volvía, en 2030 los países que forman el sistema del Tratado Antártico tienen que juntarse y decidir si el Protocolo de Madrid, que es lo que evita que se puedan extraer recursos hoy, se renueva o no se sigue con ese protocolo, digamos. Bien. No se sabe qué va a pasar. O sea, yo no puedo decirte todos los países que tienen derecho a votar, digamos, dentro del sistema van a eliminarlo, van a como votar que deje de regir. La verdad es que no te podría decir, creo que nadie. Pero hay una cuestión por lo menos de que la Argentina entra a esa mesa de negociación con una posición de menor fuerza relativa que cuando se habrá firmado en el 45. Digo. Bueno, yo opino que sí, por lo menos en este contexto actual. Lo que tiene interesante el sistema del Tratado Antártico es que a vos te permite como Estado seguir ganando fuerza y seguir ganando votos una vez firmado. O sea, Bien. Lo que hace el tratado es que congela los reclamos de soberanía. Bien.
hasta ese momento. Hasta ese momento, los 7 países que tenían reclamo de soberanía no pueden ampliar esos reclamos. Y otro país no puede venir y decir, yo también tengo un reclamo de soberanía. Porque eso quedó congelado cuando se firmó el tratado. Fantástico. Si viene el Reino Unido y no puede decir, yo en vez de este sector lo quiero ampliar. Y ahora reclamo soberanía en este otro sector. Eso no... El tratado lo que dice es que no puede pasar, queda congelado. Pero ¿qué pasa? El tratado también dice que vos podés, como Estado, poner una base científica en cualquier lugar de la Antártida. No solo en las partes que vos reclamás. Ok. Porque esas bases científicas son puramente científicas. Digo, no pueden ser militares, no puede pasar nada que no sea científico. O sea, no existen bases militares en la Antártida. No, el tratado establece que no puede haber ejercicio armamentístico ni militar de ningún tipo en la Antártida. Bien. Las bases científicas, que es algo que se incentiva que los países hagan, China tiene un montón de bases científicas en la Antártida y no tiene un reclamo de soberanía en la Antártida. Fantástico. Por eso me parece lo interesante del Tratado Antártico es que vos podés ganar poder, aún si no tenés un reclamo de soberanía, o más allá de que los reclamos de soberanía hayan quedado congelados, vos podés construir poder. China lo que hace para proyectarse muy bien es que pone bases científicas en puntos inalcanzables logísticamente para los demás países, como para demostrar la capacidad que tiene China, exactamente. Y eso es algo que Argentina debería hacer, en su momento con los gobiernos de Néstor y Cristina, la verdad se financiaron muchas bases científicas, se reacondicionaron, se modernizaron tecnológicamente, logísticamente. Casi todas nosotros tenemos 13 bases científicas actualmente. Hay bases científicas que son permanentes y otras que son estacionales. Claro, ya que justamente mencionabas las bases que tiene tanto Argentina como otros países en Antártida. ¿Cuál es la actividad que realizan Argentina en Antártida? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles son los otros países? ¿Hay cooperación entre países en las bases en Antártida? Sí. El tratado incentiva mucho, creo que es un artículo del tratado incluso, que toda la información científica que recopile cada base se tiene que difundir entre todos los países y entre todas las bases. Como Bien. que la información que se recopila en una base es colectiva a todas las bases y a todos los estados que tienen reclamos en la Antártida y que tienen bases en la Antártida. Bien. Esto responde a la lógica de que la Antártida sea usada para fines pacíficos y de investigación. Argentina tiene 13 bases, si no me equivoco. Hay algunas que son permanentes y hay otras que por la ubicación y por la accesibilidad y por la logística solo funcionan en verano. Bien. En invierno no están activas. Como todas las bases que hay en la Antártida, la única finalidad es la investigación científica de los recursos, del suelo, del clima, del ambiente, de lo que sea. Pero la investigación científica... hay bases que están más desarrolladas que otras. Por ejemplo, una muy famosa es la base Marambio, que creo que todos la conocemos. Pero bueno, hay un montón. La verdad, la base Orcadas es la base más... O sea, Argentina tiene el récord, digamos, de ser el país en la Antártida que tiene la base más antigua con actividad ininterrumpida. Bien. Si no me equivoco, la base Orcadas, yo me confundo un poco los nombres, pido perdón, pero esa base que es la más antigua, nosotros, hay una visión muy estratégica, es una base que en realidad la tenía, creo que de Reino Unido, y no le servía más, no la quería más, o sea, le parecía muy costoso mantenerla, y no sé si es Roca o qué presidente, no tengo bien el año, pero dice, nosotros nos hacemos cargo. Bien. Y esa es la primera base que tenemos y desde ahí actividad ininterrumpida hasta el día de hoy. Fantástico. Eso también es algo que utiliza Argentina cuando defiende la soberanía en Argentina. Digo, soy el país que hace más tiempo estoy en la Antártida. De hecho, ininterrumpida. La Argentina hay como una cuestión de que, no sé, vamos a saber si explicar mejor, que por el Tratado Antártico no pueden hacer gente en Antártida, pero la Argentina hizo volar embarazadas alguna que otra vez para hacer nacer gente en Antártida. Sí. Y hay como 2 o 3 argentinos nacidos en Antártida. Sí, eso fue como una cuestión medio de una estratagema Sí, fue un experimento un poco loco que se intentó hacer, de que nazcan
argentinos en la Antártida como una manera de defender la soberanía. Nacieron dos o tres argentinos en la Antártida, pero nunca se pudo aprovechar eso. Bien. Creo que ahora esos argentinos tienen nacionalidad británica, o sea, como no... Ah, ok, fantástico. No salió muy bien. Sí, no salió para nada bien. Bien. Fue una de esas cosas que se intentó hacer, pero no es algo significativo en la defensa de Argentina en la Antártida. Digo, Argentina tiene muchísimas razones por las que defender la Antártida, más allá de eso, por la proximidad geográfica, por la continuación geológica. O sea, hay investigaciones geológicas que dicen que la continuación de la cordillera de los Andes es la Antártida. O sea, Ok. es el mismo, si vos Como el haces mismo un pozo, accidente. claro, Sí. si vos haces un pozo muy, muy, muy grande, es exactamente lo mismo. Bien. Es la misma formación geológica. Bueno, nosotros le atribuimos un poco... El descubrimiento de la Antártida es muy difícil de atribuírselo a una fecha o a una persona, pero en los diarios de Brown, de Guillermo Brown, Bien. hay una parte, un párrafo, donde él dice que ve que avista Tierra, y por las investigaciones que se hacen de eso, se calcula que podría estar hablando de la Antártida. Bien. En 1800, o sea, como Sí. antes de, muchísimo antes. Sí, antes de la conformación del Estado Nacional, todo. Muchísimo antes de que alguien llegara a la Antártida. Digo, Bien. como ese avistaje es lo primero que nosotros tenemos para decir eso. Después, es verdad, es algo comprobado, que el Estado argentino era el que daba las patentes para la caza de focas en la Antártida. Bien. Que también es una muestra de soberanía, es decir, yo soy el que administraba esto. Sí. Bueno, la herencia política siempre es la causa que más se nombra. Digo, cuando se hace el Tratado de Tordesillas para dividir el mundo de lo que era de España de lo que era de Portugal, Sí. a España le corresponde todo lo que está por abajo del Polo Sur, así dice. Y cuando el Estado argentino, la nación argentina se independiza de España, hereda políticamente todos sus territorios. Sí. De hecho, quizás no me sale la palabra, el atributo o la razón que más justifica la soberanía argentina ahí. Bien. De hecho, hay un escrito de San Martín, si no me equivoco, en el que cuando habla de la necesidad de la expansión del proceso independentista a todos los territorios del ex virreinato del Río de la Plata, menciona explícitamente a Malvinas y a la Antártida. Es interesantísimo. Yo creo que por eso, como para ir volviendo un poco a lo que hacen ustedes en el observatorio, hay una cuestión que me parece muy interesante de la exploración, la investigación sobre el tema, que es que aparentemente, suele aparecer como que realmente los argumentos políticos o legales, naturales, geológicos, geográficos, realmente de acuerdo a todos los parámetros que usa el derecho internacional para adjudicar la soberanía de territorios, evidentemente no favorecen. En la cuestión de la continuidad continental con Malvinas y con Antártida. Entonces, hay una cuestión donde aparece como cada vez más importante el estudio desde diferentes disciplinas. Nosotros en este caso nos estamos enfocando desde las ciencias sociales del tema de Malvinas, del tema Antártida, del tema soberanía bicontinental y bioceánica. Entonces eso, ustedes hablaron al principio de que en el observatorio realizan monitoreos, de que, más allá de ser un centro de convocatoria para jóvenes, estudiantes o interesados en el tema, hay una cuestión, ustedes intentan producir, o ya lo hacen, de hecho, producir conocimiento sobre el tema. Entonces, quería preguntarles que desarrollen todo lo que quieran sobre la actualidad del observatorio. Un poco para conectarlo con esto que veníamos hablando. Manu explicó que su forma de interesarse o la manera en la que él entró en todo este tema es quizás la guerra de Malvinas. A mí me interesó mucho la Antártida. Y hay un póster muy famoso que se usaba, creo que, no sé si en Reino Unido o en Estados Unidos, no lo recuerdo porque está en inglés, donde la Argentina está como apuntando a la Antártida y abajo hay una leyenda que dice la Argentina es una daga para la Antártida. Como ellos tienen esa concepción de que nosotros somos una amenaza. Frase de Kissinger. Claro, esa. Bien. No sé si viste el póster alguna vez. Sí, la Argentina como clavándose en la Argentina. No sé si está la tecnología para que producción la ponga esa foto. Imagino Sí, la puedo poner en la pizarra. Ahora van a estar viendo esta foto.
Pero a mí lo que me choquea un poco, y por lo que siempre me interesa estudiar estos temas, es si ellos nos ven como esa amenaza, ¿por qué nosotros no? Sí, Capaz no sí, sí, está sí. esa concepción de nosotros. Digo, siempre al dominador no le falta la conciencia de... Claro, tal cual, tal sí, cual. sí. Si ellos nos perciben como una amenaza, bueno, seámoslo. Digo, preparemos las capacidades logísticas de Argentina para hacer realmente, para defender la soberanía argentina en la Antártida y para llegar bien preparados a, bueno, si el Tratado Antártico se termina de un día para el otro, bueno, estar preparados para lo que vaya a pasar y para defender la soberanía argentina ahí. Y el Observatorio Gaucho Rivero, el laburo que nosotros hacemos de ahí, es un poco para generar esta... sí, es producir conocimiento científico, pero para mí el fin más importante es que nosotros como profesionales de ciencias sociales, porque el observatorio responde, mayormente lo formamos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, como profesionales, formarnos en la defensa de la soberanía argentina en cualquier ámbito que nos toque trabajar como cientistas sociales. Digo, para mí eso es lo más importante, o eso es lo que yo pienso que es lo más importante del observatorio y del laburo que hacemos. Más allá del trabajo científico y el trabajo académico, que también es muy importante malvinizar la academia. Para mí lo más importante es eso, formar profesionales o dar una mano formando profesionales que se interesen en estos temas, que sepan cómo se defiende la soberanía argentina en todos los ámbitos, en todos los trabajos, en cualquier lugar donde a un argentino le toque representar al país. Totalmente. Primero agradecerles a ustedes por la invitación y por haber permitido que nosotros vengamos acá y tener esta conversación, a los chicos de Aura. Y después sí, invitar a todo aquel que esté viendo esto, como dijo Mary, principalmente lo hacemos para los compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales, pero también lo hacemos para la comunidad. Hay compañeros que no forman parte de las carreras de la Facu y sin embargo forman parte del observatorio, y desde esta mirada interdisciplinaria me parece que se arma algo muy, muy positivo. Desde esto que planteamos, distintas líneas de trabajo, publicaciones, monitoreo, que lo que nosotros hacemos es un seguimiento de todas las noticias, no solamente medios de acá, sino también medios de la colonia. Creo que también conocer al colonizador es parte también de la tarea que nosotros nos tenemos que dar. Bien. Para comprender, como planteábamos antes, las fisuras que ese sistema expone. Gran Bretaña, el Reino Unido, es un conjunto de nacionalidades que están en constante tensión. Los partidos nacionalistas ganan las elecciones en Escocia, en Irlanda, en Gales, le generan un montón de quilombos a la corona. Están llegando a límites con respecto a su poderío imperial que supieron tener en otros momentos. Entonces me parece que si lo que nosotros nos plantearon después de la guerra de Malvinas, para mí, la dictadura, la última dictadura, ha sido de las peores cosas que le ha pasado a nuestro país, por un montón de cuestiones que ya mencionamos, y también por una particularidad que es la desmalvinización que vino después, Bien. y la asociación de la cuestión Malvinas a lo militar, exclusivamente a lo militar, y lo militar exclusivamente vinculado a lo dictatorial, ¿no? Hoy en día las Fuerzas Armadas están atravesando un momento muy complicado en nuestro país. Sí, de hecho, hace poco habilitaron que los ingresantes recientes puedan tener como segundos trabajos y trabajar en aplicaciones de reparto. Exactamente. Entre diciembre del año pasado y enero de este año hubo aproximadamente 6 o 7 casos de suicidios de miembros de las Fuerzas Armadas. De hecho, uno fue en Quinta de Olivos. Uno fue el pobre pibe, el pibe que se suicidó que trabajaba como casa militar, en la casa, en la Quinta de Olivos. Y la gran mayoría planteaba, por las investigaciones que se hicieron, que era porque estaban endeudadísimos. Entonces, la cuestión Malvinas no solamente nos abre la posibilidad de pensar Malvinas, valga la redundancia,
sino también pensar un montón de cuestiones que se abren. Por eso para nosotros Malvinas es la llave para un montón de discusiones que se pueden plantear respecto del modelo del país, el proyecto de nación, el modelo económico, la proyección continental, geopolítica. Entonces nada, extender la invitación, ninguno de nosotros es ni pretende ser ahora un especialista, solamente hay que tener ganas de investigar, estudiar, formarse un poco sobre estos temas. Así que nada, bienvenidos todos los que quieran formar parte. Fantástico. Gracias nuevamente. No, por favor, nosotros les agradecemos a ustedes en este vuelta de agradecimientos. Nosotros vamos a dejar en todos los medios donde subamos este capítulo las redes o diferentes medios de contacto para que puedan contactarse y ver también lo que hacen en el Observatorio Gaucho Rivero. Creemos que es más que importante que estudiantes jóvenes tengan este tipo de iniciativas. Nosotros les agradecemos por haber venido y así como en la mesa siempre decimos que no se habla de política, hoy hablamos de Malvinas y soberanía antártica. Bien.